¿Por qué el Señor dio esta enseñanza en el lugar de las ofrendas? ¿Qué significa que Cristo Jesús es la luz del mundo? ¿Qué significa que el Señor Jesús es testigo fiel y verdadero? ¿Por qué es importante saber de dónde viene el Señor Jesús? Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Les habló Jesús otra vez. El Señor Jesús retoma sus enseñanzas alusivas a la recién concluida fiesta de los tabernáculos. Pero esta vez el diálogo es con los fariseos. Aquí quienes contestan son ellos, los fariseos, y el resto del capítulo es un diálogo entre el Señor Jesús y ellos. La multitud se vuelve a mencionar hasta el capítulo 11. Yo soy la luz del mundo. Otra ceremonia de la fiesta de los tabernáculos era la iluminación del templo. De acuerdo con el Talmud, desde el primer día de la fiesta de Sukkot, los sacerdotes y los levitas colocaban en el patio de las mujeres 4 enormes candelabros de oro de 50 codos de alto, unos 25 metros, con 4 tazones puestos sobre los candelabros y 4 escaleras descansando sobre cada candelabro. 4 jóvenes de la descendencia sacerdotal se subían con tinajas conteniendo alrededor de 7 galones y medio, unos 34 litros de aceite puro, y los echaban en cada tazón. Por las noches, la luz proveniente de los 4 candelabros era tan brillante que la Mishnah dice que no había ninguna casa en Jerusalén que no recibiese la luz de la ceremonia. Jerusalén relumbraba como un diamante y su luz podía ser vista desde lejos. La luz representaba la gloria de la presencia de Dios, la Shekinah que una vez llenó el templo. Y el templo entonces era visto como la luz del mundo. En la literatura judía apócrifa, por ejemplo el Testamento de Leví, el título Luz del Mundo también es aplicado a Israel, a los patriarcas, a los reyes, a los profetas, a Dios y a la Torá. Y en el Antiguo Testamento, las tinieblas son una figura de los tropiezos y del salirse del buen camino. Alrededor del templo la disposición era festiva. Los sacerdotes y levitas usaban sus vestiduras sacerdotales gastadas como mechas. Cada uno de los 7 días de la fiesta, todos, incluso los miembros del Sanedrín y los rabinos, danzaban hasta bien entrada la noche con antorchas encendidas y cantando los salmos 120 al 134. En referencia a esta ceremonia es que el Señor Jesucristo indicó que la luz del mundo es Él, dando cumplimiento a las profecías de Isaías y Zacarías.
te pondré por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos y saques a los que moran en las tinieblas y seas mi salvación y restaures a la tierra. Más adelante, el Señor Jesús respaldó esta afirmación con la sexta señal de su mesianismo, la sanidad del ciego de nacimiento. Desde un principio, el Evangelio del apóstol Juan identifica al Señor Jesús con la luz que resplandece en medio de las tinieblas del mundo, luz aborrecida por la humanidad como creación suya y por su pueblo Israel. Así, el Señor evidencia y denuncia que la luz de aquel judaísmo es en realidad tinieblas y además que Él no es un simple portador de una revelación, doctrina o conocimiento, sino que Él mismo es la revelación y la salvación. El que me sigue. Esta es una invitación a todas las personas a seguirle, pero está redactada en singular porque la decisión es personal. La salvación es individual, cada cual es responsable de su propia elección, aceptar o rechazar a Jesús como su pastor. No es solo un llamado a salir de la oscuridad del mundo, sino también a seguirle a Él, a andar en su camino, en sus planes, siendo capacitados y organizados por el Espíritu Santo. La unidad de su iglesia se basa en Cristo y el caminar de ella está definida y orientada por Él. Por eso dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Seguirle significa vincularnos a Jesucristo glorificado y resucitado. El camino es Él, es Jesús, es su persona y su mensaje. No andará en tinieblas. El Señor Jesús establece claramente que sus adversarios están en el lado de las tinieblas y que Él ha venido para abrir los ojos a los ciegos, a sacar a los presos de la cárcel y a las gentes de las casas de tinieblas. Esto significa que la doctrina de sus adversarios es de opresión y lo demuestran al quererlo matar. El Señor entonces nos invita a salir de aquello que no representa los intereses de Dios y a seguirle en su marcha hacia Dios el Padre. Seguirle a Él significa una vida con propósito y andar en las tinieblas implica una vida sin sentido, un caminar hacia la muerte. De esta manera, su luz se convierte en juicio y en autocondenación para el que le rechaza. La luz de Jesús es la guía indispensable en medio del caos científico y del caos social, el cual está regulado por la incertidumbre de los intereses mezquinos. Tendrá la luz de la vida. No es una luz artificial, ni es una luz cósmica, como dicen los gnósticos paganos y esotéricos. Tampoco es la luz de la ley, ni la supuesta luz de las religiones. El Señor no usa la figura de la luz en el sentido de guía, sino en el sentido de vida, por lo que las tinieblas simbolizan la muerte. Pero esta luz de la vida no se refiere a la existencia personal en este mundo, sino a la misma vida de Jesús comunicada a nosotros, que se traduce en vida eterna. La vida en Cristo es una vida en la luz y es la verdadera vida. La vida en tinieblas es una vida en pecado y es andar muerto judicialmente en los delitos y pecados. La luz de Jesús en nosotros nos convierte a cada cual en luz del mundo, de la misma forma que el agua que Él nos da a beber nos convierte en manantial para los demás. Por tanto, el que sigue a Cristo Jesús tiene la vida, porque la vida de Jesús es la luz de los hombres, y quien no le sigue no tiene la luz de la vida. Amar la luz de Jesús es amar la vida. Amar las tinieblas, al pecado y a los placeres del mundo es amar la muerte. Hemos de comprender que la nueva vida en Cristo, alejada del desenfreno de disolución, resulta en muchos como un callado reproche, porque la luz del buen estilo de vida devela el pecado de los demás, aún entre los mismos creyentes. De ti mismo das testimonio.
Empecinados con la idea de llevar a Jesús ante un tribunal, buscan provocarlo con el fin de apresarlo. Aquí el Señor Jesús recibe un ataque abusivo dirigido a su persona en vez de a sus obras y a su palabra. La ley mosaica exigía 2 o 3 testigos para decidir sobre un asunto, pero la tradición judía suprimió la participación del acusado durante el juicio. La Mishnah establece que nadie puede dar testimonio a favor de sí mismo. Y los fariseos usan este argumento para rechazar el mensaje del Señor como la luz del mundo, diciendo que no es válido porque habla de sí mismo y esto no es prueba del tipo de persona que él dice ser. Al no poder rebatir a Jesús, optan por desacreditarlo. Y con el Talmud, no con las Escrituras, argumentan falazmente una inconsistencia entre Jesús y sus palabras con el fin de generar la sensación de falsedad alrededor suyo. Hoy, negar a un acusado la oportunidad de dar su versión de los hechos va contra la presunción de su inocencia y lesiona su derecho a la defensa y a testificar. Y también es inconstitucional. Al negarle el derecho a Jesús de dar su testimonio, diciéndole no puedes hablar de ti mismo, buscan silenciarlo y lo colocan en un estado de indefensión. En el derecho contemporáneo no puede excluirse como testigos a los que declaran en causa propia, aunque se alegue que al no querer autoincriminarse está propenso a mentir. Pero los acusadores y los otros testigos también pueden querer mentir en sus declaraciones, durante todo el proceso o en alguna parte de este. La calidad de testigo no exige que la persona sea un individuo distinto de las partes en la relación procesal, pues la razón del testimonio es aclarar el hecho. Por eso el Señor recalcó: mi testimonio es verdadero. Al afirmar esto, el Señor Jesús hace valer firmemente ante los fariseos su derecho a la defensa y a testificar, no por él, sino por los que oyen. Y les responde, no con la tradición talmúdica, sino con la Escritura, y les dice: mi testimonio más el de mi Padre son suficientes según vuestra ley para ser válidos y admitidos en un juicio. Ante el acoso recibido, el Señor Jesús sostiene y defiende la necesidad material de que su testimonio sea recibido, reafirmando la veracidad del mismo. Sé de dónde vengo y a dónde voy. Esta es la razón principal por la que el Señor Jesús expresa la necesidad de que su testimonio sea recibido. Él sabe de lo que habla. Él sabe de dónde viene y sabe que viene a ejecutar el plan de salvación de Dios Padre. Es indispensable que se sepa el origen celestial de Jesús y a qué viene, para que nosotros podamos superar nuestra crisis existencial, sabiendo también nuestro origen y destino en Dios. Lo paradójico de la confrontación entre Jesús y los maestros judíos es que Jesús, más que testigo, es la luz de la vida del mundo. Pero los jerarcas judíos lo están convirtiendo en acusado, actuando como abogados del diablo. Juzgáis según la carne. El Señor Jesús señala el error de los fariseos al no creer que Él viene del cielo, solo por verlo tan humano como ellos, y les dice: no juzguéis por las apariencias. Los fariseos son incapaces de ir más allá de lo que se puede medir, ver, tocar y controlar. No pueden comprender más de lo que sus ojos materiales pueden ver. El Señor Jesús, posicionado en el plano del Espíritu, declara que los fariseos están siguiendo criterios meramente humanos. Los enemigos de Jesús juzgan siendo determinados por lo terreno y mundano, desde donde es imposible comprender a Cristo Jesús. La perspectiva terrenal es un horizonte existencial pecaminoso donde predominan las categorías de elegancia, porte, figura, educación, finanzas, influencias, etc. Y desde esta perspectiva distorsionada no se puede emitir un juicio adecuado sobre el Señor Jesús. Yo no juzgo a nadie. Cristo Jesús
Quien está consignado dentro de los parámetros de Dios no juzga, menos al estilo de los maestros judíos. Él no nos juzga, aunque tiene toda la competencia y jurisdicción para juzgar y aunque bien sabe lo que hay en el corazón de cada hombre. El Señor no excluye a nadie a priori. Si ante Él alguien se condena, ha sido por autoexcluirse al resistir la gracia del Espíritu Santo, rechazar la luz y preferir las tinieblas. Mi juicio es verdadero. Literalmente, en el manuscrito griego el Señor dice: mi juicio es digno de confianza, es fiable, es legítimo. Cuando el Señor juzga, lo hace con justicia y misericordia, tal y como lo atestigua el relato de la mujer adúltera. El conocimiento del Señor Jesús es equivalente al de Dios, y así lo reconocieron Natanael, la samaritana y los discípulos. Y esto lo iguala a Dios. Yo y el que me envió. Aquí el Señor Jesús utiliza una variante del nombre divino Yo Soy. La variante es yo y él. Durante la fiesta de los tabernáculos se utilizaba esta variante, yo y él, al dar vueltas en torno al altar para subrayar la identificación íntima entre Dios y su pueblo. Pero el Señor Jesús la utiliza para enfatizar su unidad con el Padre, como diciendo yo soy Él, sin perderse la identidad de cada uno. Todo juicio del Hijo es en completa unidad de voluntad y acción con Dios Padre. Es en común acuerdo con el Padre. Todo designio del Señor es según el designio del que le envió. Nadie va a Jesús si el Padre no se lo ha llevado a él, y nadie va al Padre sino solo por Jesús. El Espíritu Santo, a su vez, al hablar todo lo que oyere, participa de esta unidad, tanto que la blasfemia contra él no se perdona. Vuestra ley. Al decirles vuestra ley, el Señor se refiere a la interpretación que los fariseos hacían de la Torá. El Señor no está desautorizando la ley de Moisés, una ley que los gobernantes judíos conocen muy bien, sino que solo señala que la malinterpretan. Así, y nuevamente, el Señor Jesús se distancia de la tradición judía porque no se basa en las Escrituras y porque se ocupa solo de la letra y no del espíritu de la ley, anulándola. El testimonio de dos. En Deuteronomio 17:6 y 19:15, así como Números 35:30 y otros pasajes del Nuevo Testamento, la Biblia establece el principio de no basar un juicio en un solo testigo. Normalmente se refiere a dos personas diferentes a las encausadas, y el Señor Jesús ya ha presentado como sus testigos, además de Dios Padre, al Bautista, a sus obras y a la Escritura, y ahora se propone también a sí mismo como un testigo más. Yo y el que me envió. Jesús hace uso de su derecho a presentarse como testigo en causa propia. Y en el Apocalipsis el Señor se presenta a sí mismo como testigo fiel y verdadero. El testimonio de Jesús concuerda exactamente con lo que el Padre certifica de él. Ambos, él y el Padre, dan testimonio que su mensaje es verdadero. El testimonio del Padre, aunque independiente, externo y demostrable, no puede separarse del testimonio de Jesús, pues Cristo mismo es la revelación auténtica de Dios. ¿Dónde está tu Padre? Esta pregunta de los fariseos puede ir en el sentido de: si tu Padre es testigo, ¿por qué no se presenta? Tráelo. Los fariseos le dicen esto porque el Señor ha dicho que su Padre es Dios mismo. Definitivamente Dios no era tan real para los fariseos como lo es para Jesús y para nosotros los creyentes. Así que hay en los fariseos un tono de burla hostil más que de escepticismo.
El Talmud da indicios de que los fariseos consideraban al Padre como un Dios falso al que Jesús incitaba a adorar. Irónicamente, era el Dios único y verdadero al que ellos decían adorar en sus ritos y celebraciones. Era Dios el Padre, el que instituyó la ley en el Sinaí. Hay muchas congregaciones hoy día que, al igual que los fariseos de antaño, han abandonado el rebaño del Señor y la verdadera adoración. Han olvidado su vocación para servir a dioses extraños y no quieren admitir que creer en el Señor es otra realidad, pues la suya la han convertido en religión, sin conciencia viva y sin identificación con el Señor ni con la gente necesitada de Dios. Solo se preocupan por predicar signos litúrgicos, leyendas confesionales, argumentos filosóficos, recolección de ofrendas y un individualismo egoísta que solo piensa en la prosperidad personal. Se han olvidado de la misericordia, de la justicia social, de la libertad cristiana que denuncia toda clase de mal. Se han olvidado de la honestidad y de todo servicio a la humanidad y sobre todo han dejado a un lado la oración contrita y humillada. Ni a mí ni a mi Padre conocéis. Ante la sarcástica respuesta de los fariseos, Jesús hace notar lo equivocados que están sobre su origen y lo lejos que ellos están de Dios. Para los moradores de la tierra, Dios les es extraño y Jesucristo les resulta inviable. El Señor les confirma que Él es el Hijo de Dios y les aclara que Él es el rostro de Dios. No reconocerle a Él es no conocer a Dios, pues es imposible conocer a Dios prescindiendo de Jesús. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Quien desconoce a Jesús, desconoce al Dios que Él revela. Lugar de las ofrendas. El manuscrito griego original literalmente dice, cerca del tesoro o en la sala del tesoro. Este lugar estaba junto al patio de las mujeres para permitir que las mujeres pudieran participar también de las ofrendas, ya que no se les autorizaba entrar al templo. Es significativo que esta discusión con los fariseos se haya dado en el lugar de las ofrendas como para evidenciar que del templo han sacado a Dios el Padre para dar lugar al lucro. Han sacado al Dios bíblico para dar lugar al Dios de las riquezas. Incluso están dispuestos a matar a Jesús por defender su beneficio económico. El patio de las mujeres. Esta era la zona más externa del templo. Por lo mismo, colocaba a las mujeres en el lugar más distante del lugar santo. Al menos ellas entraban al recinto del templo, los gentiles no. Este patio estaba inmediatamente al pasar la primera muralla interna de las instalaciones del templo. Luego estaba el lugar de los varones y seguía el de los sacerdotes. Y por último, el santuario donde estaba el lugar santísimo. Para colmo, el lugar para los varones estaba 15 escalones más arriba que el de las mujeres. Así que no solo eran relegadas en cuanto a distancia, sino también en posición. Todo por la mojigatería de los sabios, entre comillas, judíos, para evitar la inmoralidad en la reunión mixta de hombres y mujeres. Sin embargo, aunque al patio se le llama de las mujeres, la zona también era ocupada por varones. Esta discriminante sección de mujeres no existía en el tabernáculo erigido por Moisés en el desierto, ni en el templo dedicado por Salomón, sino que fue añadida en tiempos del rey Josafat. La disposición material del templo reflejaba todo un sistema religioso discriminatorio, no solo para con los gentiles y las mujeres. Había también separación entre laicos y sacerdotes. Así pues, el sistema religioso del templo era triplemente discriminatorio. Racista porque separaba a judíos de gentiles, sexista porque separaba a hombres de mujeres y clasista por separar a los religiosos de la gente común.
Con Cristo, todo esto cambió. En su muerte, el velo del templo se rompió en dos, abriéndose un camino nuevo y vivo hacia el trono de su gracia, el verdadero lugar santísimo. Por esto dice el apóstol Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nadie lo prendió. Desde un punto de vista sociológico, el movimiento de Jesús es un movimiento de renovación intrajudío y contracultural, pues cuestiona las instituciones sociales y religiosas centrales del judaísmo, que eran la ley y el templo. La predicación de Jesús, a diferencia de otros fenómenos similares de aquel entonces, por ejemplo los esenios del Qumran, no es de carácter exclusivo, sino inclusivo. Es decir, no se restringe a una élite de puros que margina a los demás, sino que convoca a todos y llama de manera especial a los excluidos por el sistema de la ley y del templo. Las víctimas de la discriminación social, los pecadores, los publicanos, los niños, los leprosos, los pobres, las mujeres, todos ahora encuentran acogida y se ven reconocidos en la iglesia de Jesús. En el movimiento de Cristo Jesús caen las discriminaciones y se abre el acceso a Dios, especialmente a aquellos que tenían menos posibilidades de experimentar a Dios en el templo y en la ley. Pero a pesar de lo revolucionario de su mensaje y acción, no le prendieron aún, aunque ganas no les faltaban. Llegaría la hora, pero en el momento de Dios y según su plan salvífico.